La siguiente presentación se titula Psicofisiología, Género y Poder, desmontando mitos sobre el cerebro y el cuerpo desde una mirada crítica. El propósito de este trabajo es cuestionar las premisas tradicionales de la psicofisiología que han sostenido sin suficiente fundamento que existen diferencias cerebrales y corporales rígidas entre hombres y mujeres. Muchas de estas ideas han sido usadas para justificar las desigualdades de género dentro y fuera del ámbito científico. Por eso, esta presentación busca, primero que nada, cuestionar esas supuestas diferencias naturales que existen entre cerebros masculinos y femeninos. Segundo, identificar los sesgos de género que influyen tanto en los métodos como en la interpretación de los resultados de neurociencia y psicofisiología. Tercero, visibilizar el sexismo que ha limitado la participación de las mujeres y ha moldeado los enfoques científicos. Y por último, proponer una psicofisiología crítica y situada, que reconozca el papel del contexto social, político y cultural en la experiencia corporal de las personas. Esta mirada busca ampliar la forma en la que entendemos el cuerpo humano y construir una ciencia más ética, inclusiva y comprometida con la justicia social. La primera pregunta que nos hace pensar es, ¿quién generó el cerebro? Y esto nace de una idea, de que los cerebros de las mujeres funcionan de distinta manera a que el de los hombres, y esto surgió mucho tiempo atrás, antes de que existieran métodos para observar la actividad del sistema nervioso, y también como una justificación para mantener los roles sociales. Primero que nada vamos a hablar sobre las nociones históricas. Primero tenemos a Gustave Le Bon, que fue un antropólogo francés y también un misógino, en el cual él dice que no se discute la inferioridad de la mujer y lo único que en lo que está en discusión es el grado de la diferencia. Posteriormente está Paul Broca, en cual hizo un estudio pionero sobre las diferencias del cerebro tanto femenino y masculino, en donde concluyó que había 180 gramos de diferencia respecto a cada uno, entre 292 hombres y 140 mujeres. Y al final lo interpretó de esta manera, diciendo que sí confirma la inferioridad de la mujer, pero omite el hecho de que la estatura y el peso modifican anatómicamente el tamaño del cerebro, en el cual él está haciendo neurosexismo, que más adelante vamos a hablar de ello. También tenemos las explicaciones evolutivas, en donde vemos los comportamientos antepasados, en donde sí es revelante sobre la maternidad y la conducta sexual, pero tiene limitaciones en los aspectos cognitivos complejos. Ahora tenemos la psicología popular y las neurociencias. Existe un libro famosísimo que es el de John Gray, nombrado los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, pero este es pseudocientífico. Por otro lado, tenemos el cerebro femenino y el cerebro masculino por Luan Brisedin, que aunque es científico, ella simplifica algunos hechos. Entonces, esto nos quiere decir que no podemos decir que tiene absolutamente la verdad, claro está. Las maneras de ver en neurociencias, comparar, diferenciar las estructuras, pueden ser por resonancia magnética estructural, mapas de conectividad, resonancia magnética funcional o el electroencefalograma mientras se realiza una tarea. Existen algunas diferencias reportadas hasta el 2020, que primero tenemos la estructura cerebral. Uno es el volumen total del encéfalo, como nos decía Paul Broca, pues ahí se evidenció los 180 gramos de diferencia entre uno femenino y otro masculino. Aunque también debemos de considerar otros factores. También los volúmenes de regiones específicas, como es el núcleo sexualmente dimórfico y las regiones verbales.
pero este de regiones verbales fue rechazado porque no se pudo replicar ese estudio en una muestra más grande. Luego están las proporciones de la sustancia gris y la sustancia blanca, los patrones de conectividad y la lateralización. Por otro lado, tenemos la neuroimagen funcional. Las mujeres tienen mayor activación en circuitos límbicos y la corteza prefrontal, y los hombres tienen mayor activación en los circuitos motores. Respecto a la conducta, tenemos que los hombres tienen un mejor desempeño en tareas sensoriomotoras y habilidades espaciales, mientras que las mujeres tienen un mejor desempeño en tareas mediadas verbalmente, como es la memoria, la atención y la conexión social. Otro punto a destacar es la tasa de diferencias de condiciones neuropsiquiátricas, que tenemos que tiene una mayor presencia los hombres en el autismo, en el TDAH, en la dislexia, en el síndrome de Tourette y en el abuso de sustancias, mientras las mujeres se ven más en depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático y anorexia nerviosa. Como lo comenté hace un momento, eh, no todos los estudios científicos son universales. Hay que cuestionarnos si la evidencia es eh, relevante a lo que vamos. Entonces, esto hicieron estas tres autoras, Daphne Joel, que habla sobre la teoría en donde el cerebro no es dimórfico, sino es un mosaico, o mayor especificado, un espectro. Cordelia Fan, que nos da la definición del término neurosexismo. Más adelante les van a hablar de ello. Y por último, Gina Rippon, que habla sobre las limitaciones que existen dentro de la evidencia neurocientífica, que a continuación vamos a hablar sobre ello. Pero antes de llegar a eso, tenemos que tener dos conceptos básicos. El sexo, que es una variable biológica, que habla sobre la genética y las hormonas, y el género, que es una variable social y cultural, en donde está basada en normas, roles y creencias culturales. Dentro de las limitaciones que existen en la evidencia neurocientífica están los problemas metodológicos. Primero, que tenemos que las nociones a priori influyen en el diseño del estudio, es decir, donde se asume que hay diferencias, pero esto es por creencias. Otro, que tenemos que la existencia de falsos positivos, eso no es por el tamaño de la muestra. Otra, que las diferencias se basan en promedios de la población. Y por último, los sesgos de la publicación. Eso nos quiere decir que si eh, existe un estudio donde no se ve la diferencia entre los cerebros, esa publicación se va a quedar rezagada, porque nos importa más ver que haya diferencias que haya similitudes. Por otro lado, tenemos la interpretación de la evidencia, y estas se basan en interpretaciones a priori y de neurosexismo. Esto quiere decir que aunque tengamos o nuestro estudio sea meramente llevado por el método científico, hacemos las interpretaciones como queramos, de acuerdo a nuestras creencias. Entonces, estas tres autoras hicieron un listado de 8 elementos a valorar en los estudios del cerebro, sexo y género. Primero que nada son los pasos positivos y las falsas impresiones. Debemos tener en cuenta las crisis de replicación. Si en una muestra es muy pequeña y la queremos replicar en otro tamaño, hay probabilidades que a lo mejor no existan esas diferencias o se minimice. La neuroimagen también, eso implica, y también que si, si en el estudio se habla del, de las similitudes o de las diferencias. El punto 2, tamaño de efecto. Esto quiere decir que a lo mejor sí existen diferencias, pero ¿qué
qué tanto de diferencia hay. Entonces eso lo tenemos que ver de acuerdo a estadística y, y del valor de la T de Cohen, que es el tamaño de efecto. Por otro lado tenemos qué tipo de diferencia y para esto nos tenemos que preguntar cuatro cosas. Una, persiste a través de la vida, es decir, en un lapso de tiempo hay esa diferencia y ya después cambia o no. Eh, también depende del contexto del ambiente y para esto es difícil, pero ella nos sugiere utilizar estudios transculturales para ver si, por ejemplo, eh, en un país los hombres tienen mejor calificación en matemáticas, pero en otro país las mujeres tienen mayor calificación en matemáticas. Entonces ahí tenemos que ver cómo va cambiando esa diferencia por cómo fueron educados desde que estaban en el vientre. Otro es si es dimórfica. Y por último, si es una variable fija o no. El siguiente punto es de dónde viene la diferencia. Como dijimos, si es de sexo, o sea, si es por la genética, los hormonas, por ejemplo, la estatura, el peso, el cabello, etcétera, o pues si es por el género, que son expectativas socialmente construidas. El otro punto es cómo se relaciona con otras diferencias. Esto es debido a que diferencian una característica no justifica la idea de que un cerebro es dimórfico. El sexto punto es la neuroimagen y las inferencias de reversa. Esto tenemos que tener en cuenta la influencia de los estereotipos a priori y en la interpretación especulativa. El punto 7 que son las comparaciones con modelos animales. Esto nos dice que existe gran diversidad de patrones en la naturaleza y que también las influencias del ambiente afecta y que también hay sesgos en la interpretación de la evidencia por conceptos sociales, por ejemplo, la monogamia. Por último, tenemos que las explicaciones evolutivas, como al principio mencioné, que, que existe una falta de documentación de conducta ancestral. También hay una falla en explicar las funciones cognitivo complejas y también que la evolución no significa heredabilidad. Por último tenemos de lo binario a lo multidimensional. Nosotros como naturaleza tenemos la tendencia a categorizar en entidades binarias. Así está cableado nuestro cerebro. Pero la naturaleza no funciona de esa manera. Normalmente se manifiesta más en continuos o en espectros, es decir, no solamente blanco o negro, sino en una escala de grises. Y por último, categorizar es importante para actuar de forma adaptativa, pero a la vez eso nos condiciona como pensamos. Por último, me gustaría decirles una frase de Gina Ripon, la cual dice, los cerebros reflejan la vida que han vivido, no el sexo y mucho menos el género de sus sueños. Una sociedad que insiste en la diferencia de géneros producirá cerebros que difieren entre géneros. Históricamente, las ciencias experimentales han sido consideradas como espacios de conocimiento objetivo. Sin embargo, al analizar su desarrollo, es evidente que han estado influenciadas por valores y estructuras patriarcales. Esto ha favorecido una perspectiva masculina en la producción del conocimiento y ha limitado el alcance en la investigación científica. La ciencia ha reflejado una visión parcial, es decir, la construcción del conocimiento se ha desarrollado bajo principios que han priorizado la experiencia masculina.
Desde la década de los 80, estudios feministas dentro de la investigación han señalado estos sesgos como un obstáculo para una ciencia más representativa. La perspectiva de Álvarez Lires demuestra que el sexismo en las ciencias experimentales no solo es posible, sino que ha influido en la producción del conocimiento y en la exclusión de las mujeres del ámbito científico. ¿Cómo se manifiesta el sexismo en las ciencias experimentales? Bueno, este es un sistema de creencias y prácticas que refuerza la desigualdad de género, otorga privilegios a los hombres y coloca a las mujeres en una situación de subordinación. Se ha expresado en distintos niveles, desde la invisibilización de las mujeres en la historia científica hasta la forma en la que se diseñan los estudios y se interpretan los resultados. Por ejemplo, la idea de que la capacidad científica se asocia únicamente con habilidades atribuidas a los hombres refuerza la idea de que las mujeres no están naturalmente predispuestas para el conocimiento experimental, limitando su participación en la ciencia. Por otro lado, el androcentrismo coloca la experiencia masculina como estándar universal, lo que significa que los métodos científicos, preguntas de investigación y teorías han sido diseñados desde una perspectiva que prioriza las necesidades e intereses de los hombres. Esto no solo afecta qué se investiga, sino también qué se considera válido dentro de la ciencia. La ciencia no es un sistema aislado. Se desarrolla dentro de una sociedad influida por valores y estructuras que han definido qué conocimientos se consideran válidos. Se ha promovido el mito de la objetividad científica, bajo la idea de que la ciencia es racional y libre de influencias sociales. Sin embargo, como ya se ha mencionado, el feminismo en la investigación ha demostrado que existen sesgos de género que han moldeado su desarrollo. Durante años, la objetividad se ha vinculado con lo masculino, separando lo subjetivo y emocional como atributos femeninos y restando validez a otras formas de conocimiento. Un claro ejemplo es la investigación médica, que históricamente se ha basado en muestras masculinas, generando tratamientos que no siempre funcionan igual para las mujeres. Por ello, cuestionar la neutralidad científica implica reformular su estructura, reconocer que ha sido moldeada por normas dominantes y modificar modelos y metodologías, integrando perspectivas diversas para una ciencia más representativa. La participación de las mujeres en la ciencia ha sido resultado de una serie de cuestionamientos hacia las narrativas dominantes. Se ha visibilizado la poca representación femenina en las ciencias experimentales y los sesgos de género impresos en los principios y en los métodos de investigación científica. En este sentido, es importante garantizar el acceso equitativo a la ciencia desde la educación, esto para eliminar barreras y ampliar oportunidades. Es necesario integrar una perspectiva de género en la ciencia y en su enseñanza. Esto implica replantear la forma en que se construye el conocimiento. Por ello es fundamental que quienes enseñan ciencia estén preparados para identificar y eliminar prejuicios en el aula. Visibilizar el papel de las mujeres y sus contribuciones a la ciencia rompe con la idea de que ha sido un campo exclusivamente masculino. Esto no solo reconoce su impacto histórico, también permite que las nuevas generaciones, especialmente niñas, vean que la ciencia es un espacio en el que pueden participar y desarrollarse. Diálogos, géneros y cerebros, desmontando la hipótesis de los dos cerebros. Como antecedentes tenemos que en el siglo XIX se pensaba que la mujer debería estudiar solo mientras se casaba y sus opciones eran limitadas, tales como la literatura, educación y enfermería, ya que estas carreras se consideraba que no atentaban contra la esencia de la mujer. Sin embargo, hubieron pioneras como fue Matilde Montoya, que fue la primera médica, y Margarita Cloné y Salazar, que fue la primera odontóloga. En cuanto a la influencia social, a las mujeres se les preparaba solo para tener hijos y renunciar a su individualidad, en contraste con los hombres, que eran educados para ser proveedores exitosos y violentos. Algunas ventajas que de la mujer haya entrado en el campo de la salud es que las mujeres pueden entender el cuerpo y las dolencias propias de su género y así se presta una mejor atención a otras mujeres. En cuanto a los avances, tenemos que la incorporación de las feministas de la ciencia en áreas como la sociología, antropología, pedagogía y derecho han ayudado a proteger los derechos de las mujeres. Por otro lado, tenemos otra mirada, la mirada de una científica, Julieta Fierro, astrónoma, quien en una entrevista dijo: "No hay condiciones para que las mujeres sean científicas. No hay condiciones para que las mujeres mexicanas puedan ser
hacer posgrados y al mismo tiempo tener hijos. No se prolongan las becas de posgrado si te embarazas y no hay condiciones en las universidades. Las mujeres estamos muy desfavorecidas. Necesitamos las condiciones para que las mujeres podamos ser científicas. Finalmente, tenemos que el dimorfismo sexual únicamente sirve para diferenciar la anatomía y la conducta sexual, no así para definir el género de la persona. Las neurociencias y la relación entre el sexo y el cerebro. En la actualidad, la tecnología ha sido una gran herramienta para poder estudiar el cerebro con mayor detalle con diversos objetivos. Primero comenzaremos por definir el neurosexismo, que son los prejuicios existentes sobre la diferencia sexual en los cerebros, cuya hipótesis es que hay un sexo en las mentes. Las mujeres son esencialmente distintas a los hombres y la mujer está destinada a llevar una vida confinada a la casa. Técnicas como el electroencefalograma genera una representación de las ondas cerebrales, ubicaciones y activaciones. Por otro lado, una tomografía por emisión de positrones va a identificar las estructuras para volverlas más palpables y facilita el entendimiento de diversas afectaciones fisiológicas que se producen en la materia blanca, es decir, el cerebro. En cada época histórica se han estudiado los cerebros de hombres y mujeres con la finalidad de corroborar las diferencias que se han encontrado anteriormente, cayendo así en falacias argumentativas que mantienen ideas erróneas. Algunas diferencias que se encuentran en los cerebros son estructural y funcional. La estructural hace referencia a la anatomía o zonas del cerebro y su relación con la diferencia entre mujeres y hombres. En cuanto a lo funcional, explica las capacidades que tienen mujeres y hombres, ofreciendo así explicaciones similares a las de un mapa en la que la latitud y longitud están en tenor de la estructura y la función de los sexos. Existen estudios que buscan marcar diferencias como, primero, que los hombres son mejores en tareas sensoriomotoras y habilidades espaciales debido a tener circuitos más cercanos en el cerebelo. Por otro lado, las mujeres son mejores en actividades verbales de empatía y comprensión social porque tienen mayores circuitos en el sistema límbico y corteza prefrontal. Como dato, tenemos que el sexo es solo la diferencia anatómica en la actividad productiva, más no una realidad mental. Críticas al neurosexismo moderno. Shipley Hyde ya había comprobado que cerebros de hombres y mujeres tenían más similitudes que diferencias, siendo estas originarias de un entrenamiento específico en habilidades como el pensamiento matemático y la inteligencia emocional. Daphna Joel, aunque afirma que existen estructuras dismórficas estructurales y fisiológicas de los cerebros, estas diferencias no determinan competencias y habilidades únicas entre los sexos ni lo femenino o lo masculino, dado que la propiedad mental de las identidades la crean las experiencias socioculturales y no un rasgo biológico. Como dato, tenemos que el sexo es variable. En realidad, se ve afectado por situaciones que una condición sea variable y que lo único que reportan los investigadores es una propiedad detenida en el tiempo. La psicofisiología es una disciplina que estudia cómo se relacionan nuestros procesos mentales con las reacciones fisiológicas del cuerpo. Sin embargo, durante mucho tiempo ha simplificado esta relación aislando al cuerpo del contexto social y cultural que lo atraviesa. No todos los cuerpos se experimentan igual ni responden del mismo modo, porque cada uno atraviesa por historias, por desigualdades y por formas distintas de vivir. Por ello, es fundamental repensar esta disciplina desde una mirada crítica y feminista, que entienda el cuerpo no como un objeto neutral, sino como un sujeto relacional. Desde los nuevos materialismos feministas se plantea que lo biológico no puede desligarse de lo simbólico ni de lo político. El cuerpo se entiende como una construcción viva marcada por su entorno, su historia y sus experiencias, y esto transforma radicalmente la forma en la que debemos estudiarlo. El enfoque transfeminista cuestiona una idea muy arraigada en la ciencia, que nuestras diferencias biológicas determinan lo que somos y lo que podemos hacer. Este pensamiento ha justificado desigualdades, tomando como norma el cuerpo masculino, blanco y cisgénero, y dejando de fuera todas las demás corporalidades. Se ha patologizado lo que no encaja en ese modelo, como si fuese un desvío o una anormalidad. Pero ¿quién define qué es lo normal? La psicofisiología ha servido muchas veces para clasificar cuerpos y reforzar jerarquías, sin tomar en cuenta los contextos reales desde los que los cuerpos viven. Por ello, el transfeminismo no solo critica contenidos, sino también la forma en la que se hace la ciencia. Propone una investigación construida desde la diversidad,
donde se cuestione qué cuerpos se están estudiando, desde qué lugares se está interpretando y con qué finalidad se está haciendo. Solo así podemos tener una ciencia que reconozca y respete la pluralidad de las formas de ser y el habitar un cuerpo de cada persona. Durante siglos, el pensamiento científico ha operado con divisiones rígidas: mente, cuerpo, razón y emoción, masculino y femenino. Estas dicotomías no solo simplifican la realidad, también excluyen las experiencias humanas. En la psicofisiología, esto se traduce en asumir que todos los cuerpos responden igual a los estímulos, como si no existieran las diferencias contextuales, pero nuestras reacciones están profundamente atravesadas por el género, la historia y la cultura. Desde los estudios feministas se propone torcer estas categorías fijas, o sea, romper con los moldes epistemológicos que han limitado la comprensión del cuerpo. Esta torcedura no significa rechazar la ciencia, sino más bien ampliarla, integrar perspectivas subjetivas, afectivas y encarnadas en las vidas de las personas. También se trata de conectar saberes. Esto, por ejemplo, significa permitir que la neurociencia dialogue también con la sociología y que la psicología escuche al feminismo. Así podemos construir un conocimiento mucho más complejo, más justo y sobre todo más realista. Pero vamos a acercarnos más al concepto de ensamblaje. Este nos ayuda a entender que el cuerpo no está formado por partes aisladas, sino que tiene una composición de múltiples elementos que se entrelazan: lo genético, lo emocional, lo cultural, lo histórico e incluso el clima o la dieta de la persona. Por eso, la psicofisiología no puede limitarse a medir únicamente aspectos biológicos. También debe preguntarse que la historia que está cargando ese cuerpo cuenta experiencias, y esto también incluye condiciones en las que se viven. Karen Barad propone, por ejemplo, la idea de los enredos, y Elizabeth Davis, desde la epigenética, nos muestra cómo la experiencia y el entorno pueden modificar la forma en la que nuestros genes se van expresando. Además, autores como Hamed destacan que las emociones también son fenómenos sociales. El miedo y el odio no se sienten igual en todos los cuerpos, sino que están atravesados por el contexto de la persona. Una mujer discriminada no enferma por su biología, sino también por las violencias simbólicas en las que está encarnada. Así entendemos que la fisiología también es política, por lo que pasa por un cuerpo que refleja lo que realmente está sucediendo en la sociedad. Finalmente, entendamos que estudios fisiológicos como los que analizan el estrés en mujeres, las emociones en reclusos o los efectos del trauma muestran datos importantes, pero si no se consideran las condiciones sociales en las que viven los cuerpos de esas personas, se corre el riesgo de interpretar mal o culpar al individuo por lo que realmente es algo de carácter estructural. Torcer es una forma de romper con las ideas que se han patologizado ante la diferencia. Y ensamblar significa construir un conocimiento que junte lo fisiológico con lo histórico, lo cultural con lo político. Esta propuesta no busca suavizar la ciencia, sino volverla más consciente, más responsable y más comprometida con las investigaciones. No basta con añadir una perspectiva de género, hay que transformar la forma en la que se piensa el cuerpo. Al final, se trata de escuchar a los cuerpos, pensar en ellos no como objetos de estudio, sino como voces activas que nos hablan, que cargan experiencias, heridas e historias, y que también tienen posibilidades de cambio. A lo largo de la historia, las mujeres han sido relegadas del trabajo científico debido a diversos factores y conceptos que influían en la sociedad, generando demandas acorde al género, puesto que se tenían creencias que justificaban el desempeño de roles específicos para cada sexo. Actualmente se han encontrado que sistemáticamente las mujeres son excluidas de actividades científicas, puesto que no se han generado las condiciones necesarias para que la vida profesional y personal puedan coexistir, con la finalidad de integrar la visión de este grupo poblacional que tiene una perspectiva distinta sobre los temas que se abordan en las diversas disciplinas científicas.
Una de las características de toda la ciencia es que es objetiva, pero esta objetividad se pierde cuando se tiene el sesgo de un solo grupo poblacional que históricamente lleva años de ventaja ejerciendo y estableciendo parámetros y lineamientos desde su concepción del mundo y la realidad. Esto se puede observar en el sesgo de que la mujer se asocia con emotividad y el hombre con racionalidad. Por lo tanto, esta supuesta objetividad excluye la parte emocional de los seres humanos en general. Finalmente, se encontró relevante la perspectiva de Álvarez Lires, que aunque tiene más de 3 décadas de distancia con la realidad actual, sigue siendo relevante, pues aporta información valiosa sobre el impacto del sexismo en las ciencias experimentales. La idea de que el cerebro tiene género no admite respuestas simples. Aunque los estudios neurocientíficos han identificado diferencias estadísticas en estructura y función entre cerebros de hombres y mujeres, estas no son determinantes ni universales. Lo realmente relevante es la variabilidad individual dentro de cada género, lo que desmonta la noción de un cerebro naturalmente masculino o femenino. Históricamente, los estereotipos de género han limitado la participación de las mujeres en la ciencia, justificándose con supuestas bases biológicas. Sin embargo, la evidencia muestra que el cerebro es moldeable, influenciado por genética, entorno, cultura y experiencias personales. Reducir su complejidad a categorías binarias ignora la riqueza de la neurodiversidad humana. Cuestionar la aparente neutralidad de la ciencia es clave, pues su desarrollo está influenciado por factores socioculturales que determinan la validez del conocimiento. Por ello, eliminar barreras estructurales que han obstaculizado la representación femenina en la ciencia es esencial para garantizar que el conocimiento refleje la diversidad de la experiencia humana. Bueno, para cerrar, me gustaría que nos quedáramos con una idea clave. Durante mucho tiempo, la ciencia ha estudiado las diferencias entre los cerebros masculino y femenino, con fines que respondían más a intereses sociales que el conocimiento en sí. Primero se usaba para decir que las mujeres eran menos capaces, luego para justificar que se quedaran en casa sin oportunidades reales de desarrollo, y más tarde para encasillar sus habilidades como estuvieran predeterminadas por el género. Todo esto ha contribuido a colocar a las mujeres en una posición desigual, reforzando estereotipos e ideas que limitan su crecimiento individual. Por eso, como dice bien Julieta Fierro, es fundamental crear condiciones que permitan que más mujeres entren y participen en la ciencia, porque su mirada no solo enriquece, sino que también visibiliza problemas que muchas veces han sido ignorados por los hombres. Por otra parte, repensar la psicofisiología desde una perspectiva de género nos permite dejar de ver el cuerpo como algo aislado, como una simple máquina, y empezar a entenderlo como un espacio vivo, lleno de experiencias, emociones, memorias y también de desigualdades. Torcer las miradas tradicionales implica cuestionar esas categorías rígidas que han definido lo que se considera normal, científico o válido, y que han dejado fuera a muchos cuerpos que no encajen en esos moldes. Ensamblar lo biológico con lo social, lo físico con lo simbólico, nos permite contribuir una ciencia más ética, más inclusiva, más conectada con las realidades de las personas. Hacer ciencia desde esta mirada no es solo acumular datos o comprobar teorías, sino también escuchar a los cuerpos, reconocer su diversidad y comprometernos a transformar las condiciones que los afectan. En resumen, no se trata solo de conocer, sino de hacerlo con conciencia, con responsabilidad y con una mirada crítica que nos ayude a construir un mundo más justo para todos y todas.